Les ruego que abran sus Biblias, sus teléfonos, lo que sea que traigan, en Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. A los que les gusta, de alguna manera estar actualizados, vivimos tiempos bien especiales con lo que está aconteciendo en el mundo. Los que saben, ya en Europa, el euro digital ya está funcionando ya, luego lo van a imponer, ya también están con una DNI o un tipo carnet de identidad que es digital, y están obligando ya a algunos pastores a tener que, si no les permiten hacer su servicio. La cosa está bien delicada en Europa en realidad, y creemos de que el Señor viene pronto a buscar su iglesia en realidad. Creo que hay demasiadas cosas que están aconteciendo. Pareciera que no está pasando nada, pero sí están pasando muchas cosas, así que hay que estar conscientes de lo que Jesús nos enseñó con respecto a estar preparados. Él lo único que anhela, que seamos buenos siervos y fieles, y que cuando Él venga nos pueda hallar como esas personas que están pensando que Él puede ir en cualquier momento. Una de las cosas que se pelea mucho a nivel de doctrina es con respecto a eso, al rapto, a la inminente venida de Jesús. Hay personas que lamentablemente han hecho manifiesto que el hecho de vivir de esa naturaleza o de esa forma le ha hecho a ellos un poco menos perder, ¿cómo le podríamos llamar? El sentido de la vida, por llamarlo así, que tan preocupados de que viniera Jesús, que no se preocuparon de hacer otras cosas. Ahora, siempre hemos dicho que el hecho de que estemos esperando a Jesús no significa que no hay que trabajar, no significa que no hay que estudiar, no significa que no hay que proyectarse en la vida. Digamos, sería la cosa más tonta que pudiéramos hacer, es sentarnos a esperar. Ahora, lamentablemente en la historia de la iglesia eso ha ocurrido. Han habido momentos en la historia de la iglesia en donde han habido personas que han anunciado el regreso de Jesús con fecha y cosas así, al punto que hay iglesia o gente que vendía sus casas, se iba a lugares a esperar un poco menos a Jesús arriba de los techos. Y eso realmente Dios no habla de esa manera y no dice, pero si usted lo busca en la historia de la iglesia, lamentablemente eso ha ocurrido. Entonces, pero no es eso, lo que nos hace presente el Señor es que estemos viviendo para Él, haciendo todo lo que hagamos para Él, y que Él se lleve la gloria y la honra en todo. Digamos, si vamos a estudiar, si vamos a trabajar, si vamos a hacer lo que sea, que lo hagamos para Él y que Él se lleve la gloria en todo. Eso es lo único que Él espera. El capítulo 7, verso 36 al 50, es Jesús teniendo una situación muy particular. ¿Por qué? Porque Él viene haciendo mención de algunas cosas con respecto a aquellos que están detrás de Él, tratando de hacerle caer o de ponerlo en una situación incómoda con respecto a la autoridad, con respecto a la gente. Entonces, uno se sorprende, por ejemplo, cuando uno piensa en las cosas que vive el mundo hoy día. A la gente, sobre todo a las generaciones más jóvenes, a la generación Z, porque ya ni siquiera son los millennials, ya no son la hoy, que es la generación Z, se les acaba un poco la razón por la cual protestar y hacer lo que hacen. Hoy en Europa está pasando mucho, en España particularmente, en Inglaterra. Pero ¿sabe qué? Cuando uno mira la Escritura, uno se sorprende. ¿Por qué razón? Hemos estado mencionando acerca de las personas que le tocó convivir al Señor Jesús en su tiempo, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos, con los esenios, y también había un grupo muy particular que era un tipo de revolucionarios que había, se me olvidó el nombre en este momento, pero son como los extremistas, son como esos que se descuelgan de las marchas. En la época de Jesús existían esas personas.
Esas son las personas que estaban siempre detrás de los levantamientos. Recuerden que Israel estaba sujeto en el tiempo que estamos mirando a Roma. Ellos tenían que pagar impuesto a Roma, entonces ellos estaban sujetos. Entonces habían estas personas que estaban constantemente animando a la gente para que se levantara. Entonces, vuelvo a reiterar, uno a veces se sorprende, piensa que algo del tiempo no, en la época de Jesús ya ocurría. El levantamiento que va a ocurrir luego en el año 70, estas personas estaban detrás de los celotes, me acordé, gracias Señor, los celotes, que era un grupo, son 5 grupos políticos que habían en aquel entonces. Uno piensa que no habían, pero sí habían. Piensen, los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios y los celotes. Los esenios, ¿quiénes eran? Era un grupo de personas que se fue a vivir como, esto es como esa gente que se fue a vivir allá arriba, allá arriba, y que eran del William Marion Branham y... eran parecidos en realidad. Estos también estaban ahí en el desierto, eran bien atípicos. Entonces, Jesús, que ha venido mencionando a las personas, ¿no es cierto?, que ha estado hablando con ellos, sobre todo aquellos que no quieren venir a Jesús, que han estado de alguna manera escudándose a través de cosas. Ya lo dijo cuando le dijo, saben, vino gente que les hizo esto, gente que hizo esto otro, pero ustedes ni aún así proceden a tener un cambio. Y le dijo, vino Juan, que era bien apegado, por llamarlo así, a ciertas normas. Vengo yo, que como y bebo, dice él, pero tampoco... Pareciera que no hay razón para que ellos puedan venir. Entonces, aquí, ¿qué va a suceder? Va a enfrentarse una situación muy particular entre un fariseo y una pecadora. Lo leemos y vamos compartiendo. Lucas 7, 36 al 50. Parece que también me voy a enfermar. Déjenme encontrarlo y lo leemos. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Primero hay que hacer una diferencia en forma inmediata, porque hay 2 situaciones en la Biblia en que se parecen. Quiero invitarlos a Juan 12, por favor, para que hagamos la diferencia. Verso 1 dice, si lo hallaron ya, Juan 12,
Vamos a hacer la diferenciación porque muchas personas piensan que es la misma situación y no es la misma situación. Porque ocurre en lugares diferentes y con personas diferentes. Aquí la mujer tiene nombre, la otra no tiene nombre. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces ya tenemos una diferencia. Aquí la mujer es la hermana de Lázaro, es parecida a la situación. Esto ocurre en Betania, lo otro aparentemente ocurre en Capernaum. No hay una claridad con respecto a eso, pero producto del entorno de todo lo que viene ocurriendo, podría decir que es Capernaum donde ocurre lo anterior. Entonces, son personas diferentes, son lugares diferentes. Esto ocurre en la casa de Lázaro. El nombre es María, hermana de Marta, y Lázaro sí enjuga sus cabellos, y ahí hubo un reclamo de Judas, tal como nos dice. Entonces, esto es totalmente diferente. Lo otro, lo que estamos mirando en Lucas 7, ocurre ¿dónde? En la casa de un hombre llamado Simón. ¿Ya? Este no es Simón el leproso, este no es Simón Pedro, este es Simón el fariseo. Algo interesante con esto, ¿por qué razón? Porque este hombre, según lo que nos cuenta Lucas, recuerden que él está escribiendo esto mucho tiempo después, dice que este hombre le rogó a Jesús que fuera a cenar con él a su casa. A los que les gusta meterse y estudiar y estar ahí viendo, se van a encontrar que muchas personas tratan de hacer mención de que fariseo, este Simón, de alguna manera estaba actuando de buena forma o con un buen corazón. Que realmente él quería conocer a Jesús, que quería que Jesús fuera a su casa. Pero por el entorno de lo que hemos visto, sin lugar a duda, esto no es así. Porque si hubiera sido así, si realmente Jesús hubiera sido el invitado de honor, él hubiera hecho todo lo que Jesús le dijo que no había hecho. Porque si era un invitado de honor, primero le iba a tomar, le iba a poner la mano en el hombro, le iba a dar un beso en el cuello diciéndole bienvenido. Segundo, iba a ir a buscar a su siervo, el menor, iba a traer un lavatorio y le iba a lavar los pies. Tercero, iba a poner un poco de perfume en su cabeza o iba a poner un incienso. Entonces, diciéndole bienvenido. Pero no es esa la situación. La situación es otra. Ahora, ¿por qué? Vuelvo a reiterar, es lo que la Escritura nos dice. Este hombre quiere que vaya Jesús, pero sin lugar a duda, vuelvo a reiterar, este hombre no estaba en esa situación ni en esa sintonía. Los fariseos, lamentablemente, lo que buscaban era desprestigiar a Jesús. Y este hombre aparentemente era eso lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque si nos vamos al final de lo que leímos recién, ¿qué pasó con las demás personas que estaban a la mesa? El fariseo, cuando ocurrió lo de esta mujer, ahora, aquí hay algo bien especial en realidad con lo que ocurre. ¿Por qué razón? Primero, aquí habla de que estaban sentados. Pero en el griego original ellos no se sentaban como nos sentamos nosotros a la mesa en una silla. Ellos tenían una mesa larga de patas cortas. Ellos casi se sentaban con el codo y con la mano derecha comían. Y los pies hacia atrás. Entonces, piensen en la situación. Voy a ir hablando de eso y luego vamos a ir mencionando las otras cosas. Piensen en la situación que se está dando aquí, ¿no? Primero, la mujer
es definida como una mujer de la ciudad que era pecadora. Digamos, se está refiriendo, o según lo que se dice, que se está hablando de una prostituta. Entonces, obviamente ella no estaba invitada a esta casa. No sabemos cómo entró, no sabemos ni siquiera cómo venía vestida a lo mejor. Entonces piensen en toda la situación que se dio. Está Jesús allí. Ahora, esto es como, no sé, pues como... Imagínense la situación que estén ustedes de repente, no sé, pues en un lugar público y de repente venga una mujer así, con una falda corta, súper así, y te abrace y se ponga a llorar delante tuyo. Imagínate qué haría la gran mayoría. ¿Quién eres tú? Y diciendo, tratando de explicarle a medio mundo. Pero Jesús no hizo eso. No hizo eso, digamos, no huyó de la situación. Y saben, esto es bien interesante con respecto a lo que se da aquí y con lo que va a suceder con esta mujer. ¿Por qué razón? Porque esta mujer, primero que nada, dice que oyó que Jesús estaba allí. Entonces ella, en lo personal, lo que yo creo, que esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús y había sido perdonado sus pecados. Pero que le pasó lo que le pasa a muchos creyentes. El miércoles hablábamos un poco de esto, hablando acerca de cómo Dios nos ve a través de Jesús y nos ve justos. Nos cuesta a nosotros entender eso, de que Dios nos pueda mirar y ver justos, santos. Por eso nos decimos, pero esa es la verdad, ¿no? Entonces, pero algo interesante, y vuelvo a reiterar, a muchas personas les cuesta aceptar eso. Y le cuesta aceptar al punto de que muchos lamentablemente están tratando de vivir una vida de alguna manera, tratando, no sé si es la palabra correcta lo que voy a decir, de impresionar a Dios. Dios no se va a impresionar con nada de lo que tú puedas hacer. Dios ya dijo lo que tenía que decir cuando Jesús aparece en escena, cuando dijo, en Él tengo complacencia. Y lo dijo no en una ocasión, lo dijo en dos ocasiones, en el bautismo y en la transfiguración. Y a ellos le dijo, a Él oíd. Y al último, Jesús, cuando muere en la cruz, o antes de morir, Él dice, consumado es. Entonces, pero vuelvo a mencionar, a veces le cuesta a muchos creyentes aceptar eso. Y viven una vida que no es la mejor vida, en el sentido de que tratan de, vuelvo a mencionar, de hacer cosas como si fuera que Dios te fuera a hacer una diferencia. Dios no va a hacer diferencia. Ahora, a lo mejor, como dice Primera de Corintios, cuando vamos delante de la presencia del Señor y nos llame a dar cuenta, a rendir cuenta, a lo mejor alguno va a recibir mayores premios que otro o mayores coronas, como dice por ahí la Escritura. A lo mejor pudiera ser eso, pero el cielo no es, es gratuito, es un regalo. Esto es como cuando Jesús le dijo a la gente, y especialmente a esos que estaban tratando de hacer lo que acabo de mencionar, le dijo, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos. Porque el fariseo era una persona extremadamente cumplidor de la ley, al punto que si le tocaba orar y lo tomaba en la plena calle Valparaíso, se paraba en la esquina y ahí comenzaba a orar. Era una persona que lamentablemente lo que había detrás de eso era religión, no una relación con Dios. Entonces, es una pena cuando a veces las personas tratan de relacionarse con Dios por medio de la religión. Creo que es la equivocación más grande que podemos cometer. Pienso y reitero que esta mujer ya había tenido un encuentro con Jesús, pero necesitaba volver a oír, tus pecados te son perdonados. Porque seguramente lo que había vivido no era algo menor. Piensen, estamos hablando de una prostituta. Ahora, algo bien interesante con el otro grupo de personas que serían los fariseos. Los fariseos, ¿por qué tienen problema con Jesús? Tienen problema con Jesús porque si miramos lo que nos dice Marco y Lucas, en algún momento dice que la gente
Acuérdense que él aparece en escena detrás de Juan el Bautista, un tremendo hombre, un hombre poderoso, digamos, un hombre impresionante, que ha bajado del cerro, de la montaña, y que vienen multitudes de personas a bautizarse con él. Ahí es como lo que ocurría con la capilla ahí en Corona Beach, que los hippies venían por cantidades industriales. Entonces, luego aparece Jesús en escena. Y Jesús empieza a enseñar de una manera tan particular que la gente dice que Él enseña no como ellos. Entonces la gente empezó a hacer una diferencia entre Jesús y ¿quién? Y el religioso, el fariseo. Entonces eso obviamente a los fariseos no les gustó para nada. Al punto que si uno va hacia adelante en el libro de los Hechos, se va a encontrar en el capítulo 4 que dice ahí particularmente que los escribas y los ancianos tenían celos. Porque la iglesia del Nuevo Testamento, especialmente acuérdense que vino el bautismo del Espíritu Santo, de 120 pasaron a 3.000, luego pasaron a 8.000, y ellos y los ancianos o los mismos religiosos se estaban convirtiendo. Entonces ellos los movió el celo al punto de tomar detenido, en este caso fue a Juan y a Pedro, tratando de impedirle que ellos prediquen. Entonces esa es la situación que se ha estado dando con estas personas. Entonces un resentimiento no menor. Ahora, reitero, el problema con el fariseísmo es tremendo. ¿Por qué razón? Porque el fariseísmo es el intento de mostrar de alguna manera a las personas que yo soy mejor que otro. Ese es el fariseo. Esto es como yo en algún momento puse un ejemplo de una niña que se había convertido a Jesús siendo estudiante de secundaria y alguien le metió en la cabeza no sé qué cosa y luego que llegó a su colegio, a su liceo, no se juntaba con nadie. Entonces, de alguna manera, como mirando peyorativamente a los demás, como hacemos. Entonces, y esa es una equivocación. Ahora, quiero leerles algo, lo dicho siempre, lo reitero, porque Jesús le dedica un capítulo entero a los fariseos. Quiero leer. Dice, entonces habló Jesús a la gente, Mateo 23, y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Digamos, el fariseísmo, la religión, la gente religiosa, es como lo que decíamos la semana anterior, es aquel que cuela el mosquito y se traga el camello. Digamos, se fijan cosas en minucia, o cosas tan pequeñas, pero lo demás es como lo que decíamos en la iglesia de Corinto, con esa situación particular que ocurre allí. Entonces dice, así que lo que os digan, que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Entonces, el religioso es una persona que está cargando a los demás, pero lo lamentable, como dice aquí, le ponen a los demás pesadas cargas, pero ellos no hacen nada, ellos no las llevan tampoco. Entonces, esto es, ¿saben qué? Es como lo que alguna vez se ha dicho, y bueno, yo siempre lo reitero, acerca del apóstol Pablo, en realidad, un hombre para mí increíble, que reconoce su necesidad de Dios siempre. Esto, acuérdense que Jesús dijo algo cuando comenzó el Sermón del Monte, en el capítulo 5. Él dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Los necesitados de Dios. Todos nosotros necesitamos a Dios todos los días. Este es un camino difícil, este es un camino angosto, este es un camino que a veces se pone pesado, cuesta arriba. Producto de montones de situaciones. Entonces, qué tremendo cuando puedan haber personas que en vez de ayudarnos a caminar, a hacernos la vida más fácil, nos las hacen más difícil. Los fariseos, eso es lo que hacían, la vida difícil. Entonces,
Pablo, por ejemplo, cuando él habla luego de predicar el Evangelio del capítulo 1 al capítulo 6 del libro de los Romanos, llega al capítulo 7 y dice, ¿saben qué? Tengo un problema. No hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Yo no sé si te pasa a ti. ¿Estás en la mejor versión de ti? Uno mismo a veces dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Nos cuesta caminar. Porque a veces tampoco nos damos cuenta de la lucha que en realidad estamos teniendo, que ni siquiera es una lucha con carne y sangre, sino con principados, con potestades, con los enemigos de Dios y los enemigos del Evangelio y los enemigos nuestros. Recuerden que Pedro dice algo tan sencillo, dice que debemos velar y orar y debemos andar con cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y a veces yo vuelvo a mencionar, a veces son cosas tan pequeñas como alguien decía por ahí, bueno, y lo dice el libro, cuando habla de las zorras pequeñas. A veces cuando hay problemas en la familia o entre los esposos o entre los hijos y los padres, a veces son cosas tan pequeñas. Pero de repente esas cosas pequeñas, uno dice, ¿qué onda? Y uno no se da cuenta del que está detrás de eso que realmente es Satanás. Entonces, por eso creo que es tremendo esto, y lo más tremendo de todo esto es que uno tiene que tener cuidado con respecto a que esta gente a la que estamos refiriéndonos, que serían los fariseos, que aquí Jesús está hablando de ellos, y ellos son personas terribles. ¿Por qué razón? Porque no solo, dice el verso 6, mire, aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas, en las sinagogas, en las salutaciones de las plazas, que los hombres lo llamen rabí, rabí. Entonces, eran personas que de alguna manera lo único que andaban buscando era ser vistos por los demás como mejores que otros. Entonces, por eso Pablo de alguna manera habla primero personalmente cuando él dice, Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice. Ahora, pero eso él no lo está diciendo y uno tiene que tener cuidado con respecto a que eso no está dando licencia. Yo no estoy hablando de esto, estoy hablando que hay que ser honesto con el caminar, que nos cuesta caminar. No es algo sencillo los que tienen problemas de adicciones, ya sea de la índole que sea. Es una batalla. Es una lucha y es fácil de repente ponerse, oye, es tan sencillo. No, no es tan sencillo. Ojalá fuera tan sencillo, pero no es sencillo. Entonces, vuelvo a mencionar, no es que él nos esté dando licencia, pero sí hay una cosa que es muy importante y que creo que siempre tenemos que mostrarnos ante las personas como con honestidad, con lo que somos realmente, que ellos no nos vean de alguna manera como personas que pudiéramos decir, no sé, pues un poco menos que inalcanzables, que somos no sé, pues la cúspide de algo, que no lo somos en realidad. Entonces Jesús aquí, a mí me gusta lo que él hace. ¿Por qué? Porque él sabe lo que está pasando con los fariseos y él podía haberse opuesto a ir a la casa de Simón, ¿no? Pero él no se niega a nada ni a nadie. El problema de Simón no es con Jesús, sí con Jesús, pero más que nada es con quién, es con ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos están justificando el no querer creer en Jesús. Eso es lo que ellos hacen. Por eso están tratando de desacreditar. Por eso cuando Jesús dice, por ejemplo, que Él es hijo de Dios, decirse hijo de Dios en el entorno que ellos estaban oyendo era decirse ser igual a Dios. Por eso ellos dicen en el final del capítulo, que decían las personas que estaban sentadas a la mesa, ¿quién es este que dice, tus pecados te son perdonados? Si uno va más atrás, ¿se acuerdan de los amigos que llevaron a su amigo que estaba enfermo, ya desahuciado? Porque estaba desahuciado. El pastor Chuck se va al extremo, dice que tenía problemas de... Bueno, no voy a decir nada, pero si ustedes lo buscan por ahí, que tenía problemas graves y que él se iba a morir en realidad. Por eso Jesús le dice a él,
tus pecados te son perdonados. Y ellos también, igual que empiezan a calcular en sus corazones, ¿quién es este que puede decir tus pecados te son perdonados? Y para darle poder a eso, para decirle realmente yo soy quien dice ser, le dice a él, ¿se acuerdan? Levántate, toma tu camilla y anda. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, Tito, capítulo 1, verso 16, hace un llamado muy especial con estas personas que dicen creer en Jesús, pero con sus hechos los niegan. Es un poco fariseísmo eso. Por eso vuelvo a reiterar, lo importante que es lo que es ser consecuente nosotros, ¿ya? Entonces, claramente estas personas, menciono, y uno tiene que tener cuidado. En Romanos 14 también hace mención de que debemos tener cuidado de no ser tropiezo a nadie. Yo creo que lo más tremendo, y alguna vez lo he dicho, ser tropiezo a las personas con nuestro proceder o con nuestro legalismo o porque nos ponemos por sobre las personas. Dice el Señor en Mateo, también hace presente que si alguno hace caer a uno de estos más pequeños, ¿qué es lo que es? Bueno le sería que se atara una piedra de molino y se echara ¿dónde? Significaba que ese cuerpo no lo iban a recuperar, no iban a darle una sepultura como corresponde. Y Jesús lo que está mencionando, la gravedad que es cuando yo soy impedimento para que alguien venga a Jesús, ya sea por mi religiosidad, por lo que sea. Yo tengo que tener cuidado en mi trato con los demás. Tengo que tener un cuidado muy grande, vuelvo a reiterar, de no ser tropiezo a nadie, que nadie me use a mí como razón para no venir a Jesús. Porque yo creo que es tremendo, te puede haber pasado a ti, ¿a cuánto no le pasa? Yo lo decía el otro día, si tú vas a vivir de una manera en que no le vas a traer gloria a Dios, no le digas a nadie que eres cristiano. Porque lo único que vas a hacer es poner mal el nombre de Dios. Si usted lee la Escritura, en el libro de los Romanos, dice que lamentablemente el capítulo 1 dice que estas personas hacían que la gente común menospreciara las cosas de Dios, pero por la forma en que ellos se comportaban. Entonces uno tiene que tener cuidado, y vuelvo a reiterar, Jesús lo dijo, en Romanos Pablo lo dice, no de ser tropiezo a nadie. Mateo 18, 16, Jesús dice claramente que tenemos que tener cuidado de no ser tropiezo a uno más pequeño, porque para Dios es grave, no es algo menor, es grave. Entonces, esta persona, este fariseo, reitero, lamentablemente los fariseos fueron en su momento terrible. Piensen que a Jesús estaban constantemente trayéndole situaciones para tratar de, vuelvo a mencionar, ponerlo mal con el resto de las personas. Por ejemplo, cuando hubo lo de la moneda, cuando estaban hablando de los impuestos, le dijeron a Jesús, porque estaban los herodianos, que era el otro partido, que eran de parte del gobierno de Herodes, porque Herodes estaba siendo rey, gobernando, y le dicen, hey, ¿hay que pagar impuestos o no? Y él le pregunta, ¿de quién es la moneda? Entonces ellos estaban ahí con una intención doble. Otro ejemplo, no menor, y también es tremendo, y habla también de una situación muy particular. A mí me encanta el Señor, porque creo que Él es un defensor de las mujeres. Y desde el comienzo, cuando miramos el Génesis, acuérdense que tuvo que defender a Sara porque su marido, producto de la situación que se vio envuelto, le hizo mentir para entrar a Egipto. Y ella, como era buena moza, el rey la iba a tomar y la iba a llevar a su harem. Pero Dios le dijo a ese hombre, hey, no puedes tomar a esta mujer porque tiene esposo. Y él va y le dice a Abraham, hey, ¿qué estás haciendo? Entonces, Dios defendió a esa mujer. La situación que estoy hablando es la situación de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan que la traen a Jesús? ¿Y la traen para qué? Para que la vayan a lapidar apedreándola. Pero esa situación es una situación ficticia. ¿Por qué? Porque según la ley, lo que debía, para poder, esto tenía que ver alguien in situ. Digamos, no podía ser, no, yo los vi salir del lugar. No, esto tenía que ser in situ. Y la persona, la única que podía acusar a esta mujer, ¿quién era? El hombre,
que había estado con ella. Que cuando leemos la escritura no aparece por ninguna parte, pero estaba entre las personas. ¿Por qué? Porque este era un plan que habían urdido ellos. Yo, escuchando, uno de los pastores que me encanta del sur de Estados Unidos, un barbón así de la capilla, él hablaba mucho de esta situación, pero él hablaba de esta situación producto de que él tenía una mamá que muy joven la había tenido a él, y la mamá andaba siempre, lo que él hacía mención, que es su madre, hablaba de ella en particular, tomando el ejemplo de esta mujer, lo que ella hacía era de alguna manera, se daba valor en torno al entorno por la forma en que ella se vestía. Entonces que ella pasaba de un hombre a otro hombre y cosas de esa naturaleza. Pero más que nada haciendo mención, no, vuelvo a mencionar, no nos equivoquemos, sino hablando de lo que estas mujeres buscaban. Porque nosotros no sabemos la situación que estaba envuelta. Primero esta mujer. Segundo lo que estoy diciendo. Entonces, lo alucinante de esto, ¿qué es lo que es? Que esta mujer y esa otra mujer, y esto también saben cómo lo que es la mujer samaritana. En Juan, también una mujer que tenía que ir a buscar agua, ¿a qué hora? A pleno sol. ¿Por qué? Porque era una mujer que se había casado 4 veces y ahora el hombre que tenía no era su esposo. Y Jesús le pregunta, pero Jesús no la juzga, solo le pregunta. Y él, se le revela a ella. Entonces, vuelvo a insistir, creo que es alucinante cuando uno de verdad puede entender a Jesús y puede darse cuenta del amor que Él tiene hacia todas las personas y que todas las personas tienen la oportunidad de venir a Jesús si quieren. Si el problema es eso. Entonces, reitero, lamentablemente mucha gente farisea. Porque no necesariamente significa que esas personas son parte de una iglesia, sino que su fariseísmo es al punto de escudarse en ti, en otro, para no venir a Jesús. Pero tal como dice Juan, Juan dice que ellos no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque no quieren que sus obras sean manifiestos. Reitero, a la gente le cuesta un mundo reconocerse pecador o pecadora. Si ese es el problema. No es otro. Yo reitero, somos pecadores, ¿por qué? Porque pecamos. No pecamos porque somos pecadores. Ahí está la situación. Esa es la verdad. Entonces, reitero, lamentablemente estas personas no tenían esto, y este hombre en sí es un hombre que estaba tendiéndole de alguna manera una trampa a Jesús y había llevado a toda esta otra gente. Ahora, Jesús no tenía problema en ir y participar de las comidas. Si uno va para atrás, ¿se acuerdan? Y yo lo dije la semana pasada, cuando se hace la diferencia entre las personas que del pueblo y las personas, dice aquí, voy a leerlo, dice, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Estas personas son las que escucharon y entendieron, pero el fariseo, esa persona que se oculta detrás de no querer reconocer su pecaminosidad para no querer venir a Jesús. Entonces, por eso yo la semana pasada decía, más la sabiduría es justificada por todos sus hijos, que hablábamos de que nosotros mostramos a través de lo que somos realmente lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero este hombre no tiene esta intención, no está en esta situación, sino que realmente él quiere simplemente poner a Jesús en una situación muy incómoda. Ahora, a eso se suma lo que acabo de mencionar, que llegó esta mujer. Piénsenlo. Es como, no sé, estás en tu trabajo en una fiesta de tu trabajo, en un hotel, en algún lugar donde se hacen a veces, y pasa esto, ya sea a la inversa, pongámosle que sea a la inversa. Debe ser tremendamente incómodo. Pero lo bueno y lo alucinante de esto es cómo Jesús puso en su lugar a este hombre
que de alguna manera empezó a mirar a esta mujer de una manera que no debía mirarla. Voy a leer el verso 37, dice, voy a leer de nuevo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Ya dijimos la forma. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Reitero, al menos a título personal, lo que yo creo. Porque esta mujer venía preparada. Esta mujer no sabía lo que iba a suceder. Digamos, sabía que de alguna manera, reitero, que ella ya había tenido un encuentro con Jesús, que no nos dice la Escritura, sus pecados habían sido perdonados, pero ella quería volver y a lo mejor venía a tratar de agradecer, porque a lo mejor no era tan sencillo, no lo sé. Pero la cosa es que ella quería agradecer a Jesús por lo que él había hecho y agradecerlo de una forma pública. Si usted lo piensa, el valor del frasco de alabastro en el libro de Juan dice cuál es el valor. ¿Sabe cuál es el valor? Es el sueldo mínimo de una persona, pero durante un año. Significa que son 6 millones de pesos que costaba ese perfume. 500.000 pesos multiplicado por 12, ¿cuánto es? 6 millones, ¿está bien, no es cierto? Ese era el valor. Ahora, fíjense, y a mí lo que me gusta de todo esto es cómo Jesús le da y le dice a este hombre que lamentablemente, porque él, dice el verso 39, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Este hombre, si hubiera visto a esa mujer en la calle, cruza al otro lado. Esto era como esos otros, ¿se acuerdan? Que hablábamos que sería capaz de cerrar los ojos porque no quiero pecar, se pegado en... Así era este hombre, po. Se ha pegado en un paloposte, no sé, pero no. Y al final de cuentas, ¿quién lo quiere? Un pecador como todos, solo que no lo quería reconocer. Pero era tremendo, ¿por qué? Porque miraban mal a esta mujer. Vuelvo a mencionar lo de la mujer tomada en adulterio. No sabemos lo que ella había sufrido en realidad. Esta mujer tampoco sabemos porque los hombres a esta mujer la tomaban y la desechaban. Y aquí encuentra un hombre, que es Jesús, que no hace eso. Porque vuelvo a reiterar, fácilmente Jesús, para evitarse cualquier situación, podía haberle hecho, no sé. Pero no, al contrario, ¿qué es lo que hace? Va y lo dice aquí. Dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Lo enfrentó en forma inmediata. Y él dijo, di maestro. Le encantaba a estas personas ser así. Y le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues cuál de ellos le amará más. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado. Fíjese que es interesante esto. ¿Por qué razón? Porque lo que está aconteciendo aquí, lo que Jesús va a hacer mención, y yo, bueno, alguna vez lo he dicho equivocadamente, seguramente como tantas cosas que digo, que a veces quisiera que todos hubieran sido drogadictos, alcohólicos, porque cuando tú te das cuenta de lo que Dios ha hecho por ti, no hay cosa más maravillosa. Es como lo que decíamos la semana pasada, y aquí lo tengo en el texto final, cuando dice el Salmo 32, bienaventurado, a quien Dios no inculpa de pecado. Que haya tomado todos nuestros pecados y como dice la Escritura, lo haya echado en lo profundo de la mar. Y ya haya puesto un letrero arriba. ¿Qué es lo que dice? No pescar. Porque tú puedes ir a Jesús y a uno le pasa. Señor, perdóname, algo que a lo mejor todavía sigue dándote vuelta en tu cabeza. Y Dios te dice, ¿de qué estás hablando? Yo ya te perdoné hace mucho tiempo. Entonces, eso es lo que pasa con esta mujer. Y esta mujer, vuelvo a reiterar,
Lo que está buscando ella es simplemente una confirmación. Yo no sé si te pasó a ti, a mí me pasó cuando conocí a Jesús. Yo habré recibido a Jesús como 8 veces. Trataba de convencerme. Escuchaba la radio y ya aceptaba a Jesús, ya aceptaba a Jesús, ya aceptaba a Jesús. Y yo vuelvo a reiterar, cuando yo conocí a Jesús, yo no recuerdo el momento, pero lo que me dicen las personas que estaban ahí, que yo lloraba a mares. Obviamente. Como digo, lamentablemente uno tiene recuerdos, tiene mente. Me quisiera que no acordarme de muchas cosas. Pero lo bueno es que Dios viene y te perdona y toma todo. Entonces, aquí lo que está pasando es eso aquí. Esto fue un acto de alguna manera muy tremendo, como lo que mencionaba recién, cuando ellos crean situaciones para tratar de hacer caer a Jesús. La situación de Jesús siempre va a ser la misma. Él no va a huir de la invitación. No huyó de la invitación de Simón el fariseo, a pesar de que sabía a lo que venía. Él, siendo Dios, seguramente sabía lo que iba a acontecer con esta mujer. Pero que es lo tremendo, que no dejó sola a esta mujer, que vino en busca de ayuda para ella. Ahora, lo de Simón, reitero, es Jesús quien hace la diferencia a través de lo que a él le dice a Jesús, lo que le dice a Simón. Luego de que le ha dicho a él por qué esta mujer está haciendo lo que está haciendo, porque obviamente esta mujer se sentía pecadora y el fariseo no se sentía pecador, se sentía seguramente más justo que esta mujer, por eso seguramente, como dije, en la calle no la iba ni a mirar, ni siquiera a tocar. El fariseo era tan tremendo, que si sus vestidos tocaban algo, ellos, ¿saben lo que hacían? Lo lavaban o iban y hacían, no sé, un ritual, eran tremendo en realidad. Su religiosidad o su fariseísmo. Entonces, y él le dice, luego que este hombre ha juzgado, dice, y vuelto a la mujer, dijo Simón, ¿ves a esta mujer? Seguramente volteó y todos, porque había mucha más gente, volteó, dice, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, ya lo dije. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y lo han jugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a quien se le perdona poco, poco ama. Qué tremendo que hayan personas que puedan pensar que son pocos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Y dice que todos, dice así, todos, todos hemos pecado. Todos estábamos, los que no tienen a Jesús están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay ninguno, ni el Papa, ni Buda, ni esos que se creen, no sé, por ahí, ni uno. Todos pecadores. Entonces, lamentablemente, este hombre no se sentía así. Entonces, vuelvo a reiterar. Entonces, Jesús la pone a ella como ejemplo, ¿no es cierto?, de la situación, y lo que está haciendo ella es producto de una situación muy sencilla, que ella está agradecida de Dios. Por eso reitero, dice, no has cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Reitero el valor de ese perfume. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amo mucho más a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecado? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, qué tremendo, reitero, lo que ha sucedido aquí. Yo vuelvo a mencionar, creo que esta mujer ya se había relacionado con Jesús de alguna manera, pero quería volver a oír que sus pecados habían sido perdonados, porque seguramente aquí hay algo que también hay que destacar. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 12 que hay un ser que sube todos los días ante la presencia de Dios. ¿A qué? A acusarnos. Y no solo a acusarnos delante de Él, sino que Él viene constantemente a nuestra propia vida, a hacernos sentir pésimos,
hacernos sentir mal. Entonces, no lo sé, pero yo insisto, pienso que esta mujer, de alguna manera, eso lo que estaba buscando era que Jesús volviera a decirle lo que aquí le va a decir. A lo mejor no sentía ella que sus pecados le habían sido perdonados. Encontraba que eran tantos que no le cabía en su cabeza el perdón. Yo te quiero decir algo muy sencillo. El libro de Isaías, capítulo 1, verso 18, particularmente todo el capítulo 1, Dios por medio de Jeremías, de Isaías, le está diciéndole a ellos cómo están ellos de corrompidos. Dice, de la mollera hasta el dedo gordo de los pies. Así eran débiles, pero Él les dice a ellos, vengan, pongámonos en cuenta, y tus pecados, aunque sean como la grana, ¿qué es lo que vendrán a hacer? Blanca lana. Esto es lo que tú tienes que predicar, esto es lo que nosotros tenemos que predicarle a la gente. Yo no sé si te ha pasado, yo nunca voy a olvidar, bueno, de las tantas veces, pero un día en particular, una mañana, me acuerdo con Jorge, que fuimos a las playas y nos encontramos con gente, imagínense, un domingo en la mañana, cuando hacíamos el servicio en la tarde, gente del domingo en la mañana venían de donde vienen todos, del sábado. Y nos encontramos con alguien y le predicamos y le preguntamos, ¿te gustaría nacer de nuevo? ¿De qué creen que contestó esa persona? ¿Cuántos el día domingo en la mañana están tan arrepentidos de lo que han vivido el día anterior? Entonces, que alguien venga y te diga, ¿te gustaría nacer de nuevo? ¿Te gustaría que tus pecados fueran perdonados? Eso es todo. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, ahí lo dice, aunque tus pecados sean como la grana, o también lo que dice el salmista, el Salmo 32. El rey David fue un hombre que lamentablemente en un momento de su vida, que dejó de hacer lo que tenía que hacer, y no hizo, tenía que haber ido a la guerra, haber estado al frente con sus soldados, pero se quedó en la casa haraganeando, se quedó siendo procrastinador y se levantó más tarde que lo de costumbre y salió, y ¿qué es lo que vio? A una vecina que se estaba bañando, porque seguramente, no sé, a lo mejor, yo no lo sé tampoco, a lo mejor esta mujer también estaba, no lo sé, estoy especulando, ¿ya? Pero ¿qué sucedió? Que este hombre, como era el rey, la fue y la tomó. Y luego la despachó. Porque fue lo que hizo. Hasta que ella vino y le dijo, ¿sabes qué? Producto de esa situación estoy embarazada. Pero esto es lo tremendo, que este hombre, este rey, trató de zafarse de esa situación. Y esto es tan tremendo cuando uno no es consecuente, cuando uno no es... Uno tiene que ser consecuente cuando uno peca. Y tiene que reconocer, no hacer lo que hizo Adán, particularmente. Adán, cuando pecó, cuando comió la manzana y lo que le costó, y cuando le fueron abiertos los ojos, y vino Dios a hablarle, a buscarle, hey, ¿qué pasó, Adán? Porque Adán se escondió. ¿Y qué es lo que dijo Adán? La mujer que tú me diste. Le echó la culpa a la mujer y le echó la culpa a Dios. Ahora fueron a la mujer también Dios y le dijo, Eva, la serpiente. Fueron a la serpiente no tuvo que echarle la culpa. Entonces uno también a veces es muy bueno para justificarse y tenemos que ser consecuentes, como dice, alguien lo decía así, como dice el libro de Santiago. Santiago dice que pecamos. ¿Por qué pecamos? ¿Producto de qué? ¿De nuestras qué? Concupiscencias. Es como Pablo le dice a Timoteo, huye pues de las pasiones juveniles. Si tú tienes problemas del niño en el que sea, tú no te puedes exponer a eso. Yo tengo problemas con el alcohol y no soy capaz, vuelvo a reiterar, yo no estoy diciendo que usted no se puede tomar un vaso de vino en el almuerzo. Pero si ya no es una copa la que queréis tomarte, pues queréis tomarte otra y otra ya. Entonces yo tengo que evitar eso. Si tengo problemas de pornografía o tengo problemas de lo que sea, tengo que evitar eso. Entonces no puedo luego justificar, no, lo que pasó, no sé, por la internet. No, si se prendió solo Mentira.
Entonces, uno tiene que tener cuidado. Y este hombre, eso fue lo que hizo. Lamentablemente, trató de zafarse de la situación. Y fue tan tremendo, y esto es lo que hay que entender. Cuando tú no eres consecuente con eso, tú te vas a ir envolviendo más y más en el pecado. Y va a llegar un momento, como dice la Escritura, que el pecado te va a alcanzar. Este hombre no solo no fue capaz de reconocer lo que había hecho, sino que lo que hizo, mandó a buscar al esposo. Estaba en la guerra. Y le dijo, oye, genial, me han hablado bien de ti. Y lo mandó a su casa para que se acostara con su mujer y el bebé se lo adjudicaran a él. Pero este era un buen hombre. Dijo, no, yo no voy a hacer eso. Yo voy a ir con mis soldados. Y a David no le bastó. Porque luego, ¿qué es lo que hizo? Lo volvió a traer y lo embriagó. Y lo mandó a su casa. Pero aún embriagado, este hombre era un hombre recto. No. Y luego, ¿qué es lo que hizo? Lo mandó al frente de la batalla y le dijo a los demás que se retiraran. Y lo asesinó. Entonces, yo sé que es duro. Fue un año en que el rey David, pero dice que durante ese año, y esto es lo interesante y lo importante que hay que entender, la Biblia dice que hay muchas personas que están enfermas. Dice el libro de Santiago, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis, ¿qué? Hay gente que está enferma, pero el producto de que no confiesa su pecado a Dios o a quien tenga que confesarle, pero más que nada a Dios, tratando de justificar o decir que en realidad no ha hecho nada. Entonces este hombre, un año, hasta que vino, ¿quién vino? El profeta, y le dice, rey, tenemos un problema. Y él ahí como buen estadista, ¿qué problema tenemos? Hay un problema que hay un señor que tiene montones de ovejas, yo vi un señor que tenía una sola oveja. Y de las muchas ovejas tomó la oveja del que tenía uno. Y el rey David dijo, no, hay que juzgar. Esto saben cómo lo que es eso, ¿no? No sé si algunos se acuerdan de Tamar, que está en la línea genealógica de Jesús. Que ésta se había casado con un joven, pero el joven había muerto. Y según la ley, el papá de este joven tenía que darle al otro hijo. Pero este no, este es una viuda negra. Me va a matar a todos los críos, así que se negó. Pero ella, ¿qué hizo? Usó su astucia, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Se vistió como una prostituta y sabía, si esto es muy especial, no voy a entrar en más detalles, pero muy especial porque este hombre venía y de repente encontró a la prostituta y se acostó con ella. Pero como prostituta había que pagarle, no tenía que pagar. Le dijo, ya mira, te dejo, y le dejó un objeto. ¿Para qué? Para que luego le mandara. Entonces, cuando vinieron a pagarle, ella se fumó porque ella no era una prostituta. Ella estaba buscando que se cumpliera con ella lo que debía. Y se embarazó. Y le dicen a este hombre que se embarazó. ¿Y saben lo que él dijo? ¿No se acuerdan o no? Júguenla, mátenla, apedréenla. Y el hijo del papá eres tú. De eso es lo que estamos hablando. Qué facilidad de repente para juzgar, para tomar decisiones, para ponernos por sobre los demás. Y no, si yo vuelvo a reiterar, le voy a decirlo de esta manera. Todos tenemos tejado de vidrio. Hay gente que se olvida de lo que ha hecho. Yo lamentablemente conozco la vida de muchos. Sé lo que han hecho. Entonces de repente me da mucha pena cuando los veo o las veo que se ponen sobre. Porque tenemos tejado de vidrio todos. Y tenemos que tener cuidado con este hombre. Y ahora voy al asunto. Durante un año, si usted lee el Salmo, dice que durante ese año, ¿qué pasó con él? Se enfermó. Dice que se secó. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconoció y escribe el Salmo 51, que a mí me encanta. Ten piedad de mí, oh Dios. Porque mis pecados siempre están delante. Y es como lo que nos dice el libro de los Hebreos, cuando nos dice despojémonos del pecado que nos asedia. Entonces, vuelvo a reiterar, la mujer yo creo que lo único que buscaba era escuchar una vez más tus pecados te son perdonados. Y creo que es alucinante saber, como dice la Escritura, que Dios, es como dice el Salmo,
Bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. Y es imposible que Dios te pueda inculpar de pecado. ¿Por qué? Porque ya pagaron la cuenta. Esto es como el ejemplo que he puesto en más de alguna ocasión de una compañera de trabajo que en esa época, cuando trabajábamos en el gimnasio, le habían dado la tarjeta del líder, recién estaba el líder, y ella bajaba todos los meses ahí a comprar a su casita y llegaba a fin de mes y pagaba el mínimo. Ella estaba feliz que juraba que estaba al día, hasta que realmente le llegó la cuenta. Y debía cerca de 1,5 millones de pesos. No tenía cómo pagarlo. Pero tiene una tía que tenía plata y ella le pagó la deuda. Esto es lo mismo. El líder no podía volver a cobrarle porque ya estaba pagado. Tus pecados y los míos. Por eso Jesús dijo, ¿qué dijo en la cruz? Consumado es. Hecho está. Como dice 2 Corintios 5:21, Él se hizo pecado por causa nuestra. O como dice Isaías 53, que me encanta. Lo vimos por azotado, pero Él fue molido, ¿por qué? Por mi culpa. Entonces, como dice 1 Corintios 6:9, y quiero hacer mención de esto porque es importante, el apóstol Pablo se ve en la obligación de decirle a esta iglesia era muy particular. Él le dice, ¿saben qué? Yo sé que ustedes tienen muchos problemas entre ustedes, porque me lo dijo Cleofas. Y él tuvo que ponerlos a ellos así como lo que acabo de decir yo, que a veces duele, que a veces es fome, que triste, pero a veces es necesario. Él tiene que decirles a ellos, porque ellos también, este grupo de personas, estaban como muy levantados. Y él les tiene que decir a ellos, no se olviden de que ustedes traen todo un bagaje. Y da una definición de lo que ellos eran antes. Ahora no lo son, pero antes lo eran. Como esta mujer. Sin lugar a dudas, esta mujer dejó de ser prostituta. La mujer adulta seguramente ya nunca más. La mujer samaritana, todos sabemos lo que aconteció con ella. Entonces, pero reitero, y creo que hay que tener mucho cuidado de mirar a las personas con los ojos que a veces la miramos nosotros y pensamos, este sí, este no, este sí, este no. Te vas a llevar un montón de sorpresas. Porque los que parecen, y los que no parecen, Hay gente que es demasiado farisea, así que tengamos cuidado con el fariseísmo y que Dios tenga misericordia de nosotros en realidad y nos ayude a caminar mientras Él viene a buscarnos. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Yo, Señor, soy solamente un agradecido de ti, Señor. Gracias por, como siempre hemos dicho, por perdonar nuestros pecados pasados, presentes y aún los pecados futuros, Señor. No es que queramos pecar, pero tal como tú lo has dicho, Señor, si alguno dice que no ha pecado, es mentiroso. Y tenemos un abogado, Señor. Y te rogamos simplemente que cada vez que nos equivoquemos, realmente haya un dolor en nuestro corazón, Señor. Y que podamos tener ese corazón que dices tú, contrito y humillado, que tú nunca vas a despreciar, Señor. Gracias por esta mujer, Señor, que a pesar de lo que ella era, de lo que el mundo la miraba, de cómo la tenía considerada, Señor, sin lugar a duda, hoy día está en el reino de los cielos, Señor. Gracias, Señor, por todos aquellos, por ese publicano que convertiste en apóstol, Señor, por ese celote que también convertiste en apóstol, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú has hecho a través de la historia, cómo nos has ido mostrando, cómo has sido tan generoso, Dios, con tanta gente, Señor. Gracias por ser generoso con nosotros también. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder decirle a las personas que realmente hay oportunidad y que simplemente tienen que venir a Jesús y reconocerse lo que son. Nada más, Señor. Padre, gracias por tu amor en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.